¿Cómo están? Junto a todo el equipo del canal de televisión del Poder Judicial les damos la bienvenida a la revisión de las principales informaciones ocurridas esta semana. Comenzamos con titulares. Ley chilena castiga el abandono de niños, niñas y adolescentes por parte de sus padres, independiente de las circunstancias. Delito de receptación puede tener hasta 5 años de cárcel en caso que los objetos robados superen las 400 UTM. Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción se preparan para la entrada en vigencia de la Ley de Tramitación Electrónica. Una madre que dejó a su hijo en el aeropuerto de Santiago porque no tenía el permiso notarial del padre para sacarlo del país causó conmoción en la opinión pública. Una situación de abandono que es penada por el Código Penal, el que establece diferentes sanciones para castigar el abandono de un niño por parte de sus padres. No tenía el permiso notarial para sacar a su hijo de 10 años del país y no encontró mejor solución que dejarlo en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, una conducta que puede ser castigada por la justicia, incluso con cárcel, según los perjuicios que este acto causa al niño, niña o adolescente. El abandono de un menor es lo que se llama un delito de peligro, ¿ya? No es cualquier delito, es un delito donde se pone en peligro la seguridad de un menor, porque puede peligrar su salud o su vida. La figura de un abandono en nuestra legislación está tratado de una manera sumamente amplia. Hay distintas formas de abandono, tanto físico como emocional, pero nuestro Código Penal tipifica un abandono, se entiende que es físico, no lo define legalmente, pero se entiende que es dejar un niño a su suerte. El delito de abandono se encuentra tipificado dentro del Código Penal de Chile. En este se hace referencia a distintos escenarios, los que decidirán la gravedad del castigo. La edad, el lugar y quién abandona al niño son antecedentes para determinar la sentencia. Por ejemplo, si el niño es menor de 7 años, la persona será castigada con presidio menor en su grado mínimo, es decir, 61 días a 540 días. La ley chilena en ese aspecto es súper antigua, ¿ya? En eso no ha cambiado desde 1874. Y la ley chilena distingue cuando el menor tiene una edad superior a 10 años, ya hay castigo cuando es abandonado en un lugar solitario. Y en este caso, entiendo, fue abandonado en el aeropuerto, donde habían personas que lo podían auxiliar. La penalidad viene dado según dónde lo deja, si lo deja en un lugar solitario o un lugar no solitario, y las consecuencias que tiene el abandono, es decir, se agrava la pena en la medida que a consecuencia del abandono el niño muere o sufre lesiones graves. Un tipo de maltrato infantil que arriesga prisión para quien cometa el delito de abandono. El castigo más severo es para los casos donde el abandono provoca lesiones graves o la muerte. La pena puede llegar a presidio mayor en su grado mínimo, o sea, de 5 años y un día a 10 años. Cualquier persona puede cometer el delito, pero cualquier persona que se encuentre al cuidado del menor. ¿Ya? Le pongo un ejemplo. Si yo voy en la calle y me encuentro con un menor, no cometo el delito, porque ese menor no estaba bajo mi cuidado. ¿Ya? Para que se cometa el delito, una persona tiene que encontrarse cuidando al menor. El ejemplo de la babysitter, ¿ya? La nana y, en el caso más grave, el padre o la madre. Además, en Chile el delito de abandono también se configura cuando padres que viven bajo el mismo techo que sus hijos descuidan su educación o crianza y cuando los dejan solos por distintos motivos que no tienen mayor justificación. Uno de los principales cambios que incorporó la Agenda Corta Antidelincuencia fue fijar criterios concretos para castigar el delito de receptación. En este sentido, los jueces deben penalizar con el máximo de lo que manda la ley cuando los objetos receptados superan las 400 UTM. Además, amplió la responsabilidad de los acompañantes del receptador. El delito de receptación es más frecuente de lo que parece. Solo el año pasado, 12.488 causas de este tipo ingresaron a tribunales. Pese a que por regla general los imputados niegan su responsabilidad porque no reconocen que las especies son robadas, la ley es clara al sancionar su adquisición o tenencia. El delito de receptación es un delito bisagra o intermedio de otros delitos, o bien es una forma de ejecutar o comercializar los efectos que provienen de delitos graves, como los delitos de robo con violencia, robo con intimidación.
De esta manera, sustraer un cajero automático en un auto robado o comprar cosas robadas a bajo costo en una feria o en la calle son considerados receptación. Si bien el rango para penalizar este delito oscila entre los 61 días y 5 años de cárcel, la promulgación de la Agenda Corta Antidelincuencia introdujo una excepción. El juez no puede aplicar la pena mínima si el delito del que deriva la receptación, esto es, la apropiación indebida, el abigeato o robo de animales y el hurto, es mayor a 400 UTM, por ejemplo, un vehículo de lujo. Automáticamente esa persona va a ser impedida de aplicársele el tramo inferior de la pena, porque es un delito que está en función de un rango muy grande de pena para el juez, que va del presidio menor en su grado mínimo al presidio menor en su grado máximo. Eso quiere decir desde los 61 días a los 5 años. También hay otras situaciones, por ejemplo, cuando hay reincidencia o reiteración en el delito, ¿no es cierto? Se elimina el grado mínimo y se parte en abstracto del grado máximo. Otra de las modificaciones de la Agenda Corta Antidelincuencia fue ampliar la responsabilidad de otros sujetos que, pese a no tener la posesión directa de lo robado, están concertados para cometer el delito de receptación. Esto aplica también para las personas jurídicas, es decir, las organizaciones. Las causales de imputabilidad de las personas jurídicas hoy día eran hasta antes del 5 de julio de este año, ¿no es cierto?, el lado de activos, el financiamiento del terrorismo y el cohecho, lo que afectaba tanto a la empresa privada como a la empresa del Estado. Ahora se agregó la receptación en para las personas jurídicas. La investigación de estos delitos contempla varios meses, por lo que aún no se conoce el impacto específico de esta modificación legal. Sin embargo, en vísperas de las fiestas de fin de año, lo recomendable es fijarse bien antes de comprar productos con precios muy rebajados. Por regla general, son el resultado de otros delitos y el comprador, además de convertirse en cómplice, arriesga penas de cárcel y multas de hasta 4 millones de pesos. Con 12 balazos, Eduardo Muñoz Aburto asesinó a su expareja Gisela del Carmen Ávila Tapia en una tienda Village del centro de Santiago el 30 de mayo del año 1994. El hombre intentó fugarse, pero fue capturado al día siguiente. Su historia la conocemos a continuación. El ajetreo rutinario del centro de Santiago tuvo un quiebre el 30 de mayo de 1994. A las 14:25 horas, Eduardo Muñoz Aburto, hoy de 52 años, entró a la tienda Village, ubicada en el Paseo Ahumada a la altura del 131. Sin mediar provocación alguna, le disparó a la cajera del local, Gisela del Carmen Ávila Tapia, de 27 años, quien murió horas después en la posta central. Ella tuvo un problema anteriormente con esta persona y tenía una citación al juzgado. Yo le llamé incluso un poco la atención porque no había venido a trabajar el día anterior y me mostró una citación que tenía al juzgado porque él la había agredido. Ahora, ¿ella comentó justamente algún tipo de maltrato que había sufrido? Ella me comentó a mí en ese instante que sí, que efectivamente él la había amenazado y de muerte. Eduardo Muñoz intentó matarse en el lugar, pero al darse cuenta que ya no le quedaban balas, decidió huir y estuvo prófugo por 7 días, tiempo en el que incluso vivió la intemperie. Fue a la casa a buscar un arma, un revólver. Volvió en locomoción colectiva, por supuesto. Y volvió, qué sé yo, no sé, un par de horas después. Y volvió con el arma y entró intempestivamente a la tienda y sin decir agua va, se acercó a la caja y la apuntó con el arma. La niña, digamos, su pareja, lo único que hizo fue intentar cubrirse con los brazos, así la cara, y le disparó, no me acuerdo cuántos tiros fueron. A sus 30 años, Eduardo Muñoz ya tenía una familia de 4 hijos y un matrimonio fallido, el que había abandonado por su relación con Gisela. La joven intentó terminar la relación porque las discusiones pasaron a agresiones. El hombre ya la había tratado de estrangular, hecho denunciado por la víctima. Jorge Corbín, en esa época juez titular del segundo juzgado del crimen de Santiago, sometió a proceso a Eduardo por el delito de homicidio calificado, ya que cumplía con los requisitos. El mismo me dijo a mí que esto lo había hecho en un ataque
de impotencia, de celo, qué sé yo, porque ella quería terminar con él. En la actualidad, la condena por homicidio calificado comienza en los 15 años y un día y puede llegar a la cadena perpetua. En 1994, en cambio, año del crimen de Gisela, la ley consideraba una condena inferior que partía de los 10 años y un día de presidio y podía derivar en cadena perpetua, dependiendo de la gravedad del delito. El homicidio en Chile cometido con ciertas circunstancias, con 5 circunstancias en particular, se llama homicidio calificado. Las circunstancias vienen como dadas por la alevosía, por el premio recompensa, por el envenenamiento, por la planificación, que es la premeditación. Ese homicidio calificado tiene una pena mayor al homicidio simple y por eso se hace una distinción. A veces una distinción que la gente comprende poco, porque es uno homicidio simple y otro homicidio calificado. El homicidio simple tiene una pena inferior al homicidio calificado. En la actualidad, este caso sería procesado como femicidio y su condena oscilaría entre 15 años y un día hasta presidio perpetuo calificado, que impide postular a la libertad condicional antes de cumplir los 40 años de cárcel. Lo que hace el femicidio es tratar de hacer un trato homologable con el parricidio, o sea, no creó una nueva escala de penal, pero sí permitió entonces castigar bajo esa figura cuando no se tuviera esa relación de parentesco y si se tuviera esa relación de convivencia o exconvivencia. En 1995, Eduardo Muñoz fue condenado a 25 años de cárcel por homicidio calificado, pena que cumple actualmente en el sector laboral de Colina 1, un sitio de privilegio para los internos de excelente conducta, donde realiza trabajos de gastronomía. La Convención de Managua de junio del año 1993 es un tratado que permite a los detenidos migrantes ser trasladados a su país de origen según ciertas condiciones. Esta convención fue firmada por todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos con el objetivo que exista cooperación internacional en materia penal. En agosto de 2015, la Corte Suprema confirmó la sentencia contra 3 militares uruguayos por el delito de secuestro, homicidio y asociación ilícita en la muerte del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional, Eugenio Berríos. 2 de ellos cumplirán su pena en Uruguay, según lo dispuesto por la Convención de Managua, la que permite que detenidos extranjeros sean trasladados a su país de origen. Todo parte del principio de respeto y primacía de los derechos fundamentales. Toda la normativa internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, desde la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde esa época, ya más de 60 años, se han suscrito una serie de tratados multilaterales y tratados bilaterales que dicen relación con derechos fundamentales. En particular, este caso trata de la situación de las personas que son condenadas en otro país. Y así entonces surge el tratado, el convenio, digamos, que estamos hablando, que precisamente surgió producto de muchos estudios donde aquellos extranjeros, en este caso que son condenados en Chile, a veces no tienen las herramientas, no tienen el arraigo, no tienen el lenguaje para poder convivir y cumplir una pena en términos que les permita reinsertarse a la sociedad. Como un instrumento de cooperación internacional en materia penal es que nació este tratado en junio de 1993. Permite el traslado de personas condenadas en el extranjero a su país de origen, como una oportunidad de favorecer la reinserción social del condenado y así reducir su aislamiento. Para ello debe existir una sentencia firme y definitiva, el consentimiento del condenado y que la condena no sea pena de muerte, entre otras. Se establece dentro de los criterios que la pena al menos debe tener una duración de 6 meses. Esto, por supuesto, porque no es un trámite inmediato, implica una serie de cuestiones administrativas que hay que solucionar y que, por lo tanto, se estima que 6 meses es el plazo mínimo para que se pudiera llevar a cabo un cumplimiento y un traslado de un condenado desde Chile, en este caso, hacia el extranjero. Este tipo de tratado va, como decía al comienzo, en el sentido de proteger de mejor forma los derechos fundamentales de las personas y no olvidar que si bien, por muy deleznable que sea el delito que hayan cometido, las personas privadas de libertad sufren eso, solamente la privación de libertad, ese derecho fundamental, el derecho a circular libremente por el país y no los demás. Para que el traslado del condenado pueda ser efectivo, debe solicitarlo en el país donde está cumpliendo su pena. Luego, a través del consulado, este será informado. En caso que no sea aprobado el traslado, el país de origen debe comunicar de forma inmediata su decisión al Estado solicitante. Las condiciones que establece la Convención para efectos de que ésta se pueda llevar a cabo nos da al menos 7 lineamientos
para poder determinar que se cumplen entonces las condiciones. Dentro de ellas, por supuesto, la indispensable es el consentimiento del que ha sido condenado. Esta convención fue firmada por todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Además, Chile ha suscrito tratados bilaterales de esta misma índole con Argentina, Bolivia y Brasil. La implementación de la Ley de Tramitación Electrónica entró en su etapa decisiva antes de comenzar a funcionar el próximo 18 de diciembre en todo Chile. Santiago, San Miguel, Concepción y Valparaíso son las jurisdicciones que faltan por ingresar sus causas electrónicamente y afinan los últimos detalles para implementar un proceso que está revolucionando la manera en que se tramitan las causas en los tribunales del país. A días de implementar la segunda etapa y final de la Ley 20.886 sobre tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, las 4 jurisdicciones que faltan, Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción, afinan los últimos detalles para implementar este proceso que ha revolucionado para siempre el funcionamiento de los tribunales. Es probablemente el desafío institucional más grande que hemos enfrentado en el último tiempo, ya que a diferencia de los procesos de reforma que de alguna forma cambiaron la forma en la que los tribunales realizaban su trabajo y por cierto que los distintos actores se vinculaban con ello, la Ley de Tramitación Electrónica modifica la manera en la que los usuarios se relacionan con el Poder Judicial. Con 13 jurisdicciones actualmente tramitando sus causas de manera electrónica, ya son más de 4.385.000 los documentos firmados digitalmente. Las causas y escritos ingresados a la oficina judicial virtual ya superan las 542.000. La experiencia de estos meses ha confirmado que el sistema brinda mayor seguridad y disminuye la carga de trabajo en tribunales. El gran desafío ahora es lograr una correcta implementación en las jurisdicciones que cuentan con más causas, algo que sucederá el próximo 18 de diciembre. Y para eso se han instalado programas piloto y módulos como este que opera en la misma Corte Suprema. La verdad es que me parece bien que exista mucha información al respecto porque uno está muy acostumbrado a todo lo que es la tramitación física, personal, expediente, entonces toda esta tramitación es bastante nueva, es desconocida para muchos. Excelente, porque uno, sobre todo en la edad de uno, ya está medio colgado en estos temas de internet, ¿no? Estoy al tanto de la información y me parece una buena medida para que la gente y la ciudadanía se enteren un poco más de esta ley de tramitación digital que va a cambiar el tema de las presentaciones ante los tribunales de justicia. Además de los módulos de difusión, el Poder Judicial ha implementado capacitaciones en los tribunales y seminarios abiertos a la comunidad en las 4 jurisdicciones restantes. A la obtención de los usuarios de su clave única, se suma la firma digital que deberán conseguir los abogados y funcionarios de tribunales para legalizar los documentos electrónicos. La ley de tramitación electrónica no implica modificaciones en los procedimientos al interior de los tribunales en términos de que no se modifica ningún código de procedimiento. Sin embargo, cambia la manera en la que los tribunales se relacionan con distintos actores del sistema de justicia. Desde el 18 de diciembre, los usuarios podrán revisar el estado de sus causas a través de una clave única que permite acceder a la oficina judicial virtual, disponible en el sitio pjud.cl. Adicionalmente, en la página tramitacionelectronica.cl existe información para aclarar las dudas sobre este proceso que culminará con los papeles, disminuirá los costos de litigación, contribuye a la preservación del medio ambiente y otorga mayor seguridad y transparencia a la tramitación de las causas de tribunales. En 1970 fue promulgada la Ley 17.216, que institucionalizó la organización de las federaciones deportivas en Chile y reconoció la representación del Comité Olímpico Chileno en instancias internacionales. En el siguiente capítulo de Leyes que marcaron Chile presentamos la Ley de Fomento al Deporte. La práctica deportiva en Chile se remonta a la mitad del siglo XIX, cuando la élite local comenzó a replicar la tendencia europea. Paulatinamente, disciplinas como el fútbol, tenis y atletismo se masificaron en las clases populares, que vieron en ellas un sentido de espectáculo, además del ejercicio competitivo. En Chile, arriba en las principales disciplinas deportivas, comienza lo que podríamos llamar el movimiento social deportivo, que se expresa en la organización de clubes, de federaciones, las primeras federaciones deportivas. Y eso acarrea un impacto social bastante grande que también tiene algunas repercusiones políticas.
La primera vez que Chile participó oficialmente en un encuentro internacional fue en los Juegos Olímpicos de Estocolmo. La Federación Sportiva Nacional fue la encargada de coordinar la competición de las delegaciones chilenas, hasta que en 1934 las federaciones se agruparon en el Consejo Nacional de Deportes. Años más tarde, la nueva organización creó una entidad exclusiva para coordinar su participación en instancias mundiales, el Comité Olímpico Chileno. Y ahí se crean primero una institución que dice relación con la Comisión del Deporte, luego aparece en la época antes del quiebre institucional, está el fenómeno conocido como la DIGEDER, la Dirección General de Deporte y Recreación, que tenía un aparato normativo interesante, pero que en esa época se entendía que debía depender del Ministerio de Defensa. La DIGEDER fue el resultado de un intenso trabajo parlamentario que dio origen a la primera normativa para regular el deporte, la Ley 17.276. Yo creo que esa norma probablemente en términos históricos ha sido una de las más importantes del deporte en Chile. Históricamente me refiero, porque fue la primera ley de carácter, podemos llamar orgánico, en el sentido de que se pretende que en una sola ley se regulen todas las materias relacionadas con la actividad deportiva. La Ley de Fomento al Deporte fue promulgada por el presidente Eduardo Frei Montalva y permaneció vigente durante el gobierno de Salvador Allende y la dictadura militar. La ley canalizó el desarrollo del deporte a través de instancias educativas y concedió al Comité Olímpico Chileno la representación a nivel internacional. Luego de 3 décadas, la Ley 17.276 fue reemplazada. Con la vuelta a la democracia, este proceso también se democratiza y por lo tanto los cuerpos normativos tienden a sacar del ámbito de la defensa nacional la práctica, la difusión y el control del deporte, y se le entrega lo que naturalmente tendría que haber sido siempre, y es depender de un órgano directamente deportivo. Solamente tenemos Ministerio del Deporte hace muy poco, antes había un Instituto Nacional del Deporte. En la actualidad, la práctica deportiva se rige por la Ley 19.712 del año 2001, la que ha tenido modificaciones relativas a las sociedades anónimas, adecuaciones tributarias y la creación en 2013 del Ministerio del Deporte. Este organismo busca implementar una nueva política nacional de actividad física y deporte. El magistrado del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, Jaime Mesa, asumió como ministro titular de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Esta y otras informaciones del Poder Judicial en el bloque de contingencia. La Sala Especial para Declaración de Niños, Niñas y Adolescentes del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talagante fue inaugurada por la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Teresa Díaz. El objetivo principal de este lugar es proteger el interés superior de los niños que acuden a un juicio, ya sea como testigos o víctimas de algún delito. La importancia de esta sala especial, como yo lo señalé, es que el niño se sienta cómodo, se sienta tranquilo y sienta que está siendo escuchado en algún momento y que su opinión va a ser tomada en consideración al momento de dictar una resolución. La idea no es crear expectativas en el niño, es solamente hacerlo sentir tranquilo, calmado. A través de una simulación en la que participaron jueces y funcionarios, los magistrados del tribunal mostraron el funcionamiento de la sala especial. El espacio cuenta con un circuito cerrado de televisión que puede ser observado por los intervinientes de un juicio y permite la interacción del juez presidente de la sala con la víctima o testigo. Luego de 16 años como juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, el magistrado Jaime Mesa juró como nuevo ministro titular de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La ceremonia se realizó en la sala de alegatos del Tribunal de Alzada y la encabezó la presidenta de la jurisdicción, Teresa Mora. El nuevo ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt comenzó su carrera judicial al ingresar al primer juzgado del crimen de San Miguel como funcionario de secretaría, cuando cursaba segundo año de Derecho en la Universidad de Chile. Otro de los aspectos destacados dentro de su carrera judicial es la de monitor de la reforma procesal penal, donde le correspondió capacitar a jueces, administradores, jefes de unidad y funcionarios en el nuevo sistema. La ley establece medidas preventivas para asegurar el normal funcionamiento de los procesos judiciales y el cumplimiento de las sentencias. Cuando esto ocurre, el tribunal debe decretar su alzamiento para dejar estas medidas sin efecto luego que cumplan su objetivo. En términos jurídicos,
jurídicos, el alzamiento es dejar sin efecto una medida o procedimiento judicial. En Chile, esta acción debe ser decretada por el juez y se utiliza regularmente en materia procesal, penal, civil y familiar. Por ejemplo, si un imputado está bajo arraigo nacional y firma mensual para asegurar el buen desarrollo de la investigación, el alzamiento de las medidas cautelares implica suspender el control y las prohibiciones a las que estaba sujeto. Por su parte, a nivel civil, el demandado puede solicitar el alzamiento de medidas precautorias como la retención de bienes o la prohibición de celebrar actos y contratos, siempre y cuando desaparezca el peligro que se procure evitar o se otorguen garantías suficientes. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Tolmech, asistió a la ceremonia de conmemoración del aniversario número 86 de Gendarmería de Chile. Esta y otras informaciones en la agenda del presidente. El juez Álvaro Flores llegó hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Tolmech, como el líder de la nueva directiva de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile. La actividad ya es tradición en el Poder Judicial. Durante la audiencia, ambos conversaron sobre diversos temas ligados al funcionamiento de la asociación gremial y el Poder Judicial. Entre estos, el trabajo realizado durante la jornada de reflexión desarrollada en la jurisdicción de Talca, donde el Pleno de la Corte Suprema analizó el rol que cumple la Asociación Nacional de Magistrados de Chile dentro de la justicia. Es una visita regular que hace la directiva de la Asociación de Magistrados cuando se produce renovación de directiva. Nosotros tuvimos hace un par de meses un acto leccionario, hay directoras nuevas y la idea fue saludar al presidente. Él había concurrido a nuestra convención nacional hace un mes y le debíamos esta visita. Aprovechamos de conversar algunos temas de interés recíproco. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Tolmech, asistió a la conferencia Independencia y Eficacia de la Justicia, un espacio donde diferentes autoridades compartieron su punto de vista sobre si debe ser o no reformado el sistema de gobierno judicial chileno. Tampoco se puede olvidar que el sistema actual de gobierno, en que la Corte Suprema cuenta con la ayuda técnica de la Corporación Administrativa, se ha derivado en un profesionalizado y correcto manejo financiero de los recursos humanos y administrativos, lo que nos ha permitido lograr durante estos últimos años la inauguración de nuevos y modernos edificios para tribunales en todo el país, con altos estándares de accesibilidad y manejo de energía, entre otras materias relevantes. En la Escuela de Gendarmería se celebró el aniversario número 86 de esta institución y el Día Nacional del Gendarme. La ceremonia estuvo encabezada por su director Jaime Rojas y el presidente de la Corte Suprema, Hugo Tolmech. Durante la actividad hubo premiación a distintos funcionarios que destacaron por su compromiso con la labor de cuidar los tribunales y centros penitenciarios del país. Además, se destacó el proceso de modernización que está viviendo Gendarmería de Chile, que tiene su foco en la reinserción de las personas que cumplen condena privados de libertad. Ponemos fin a las noticias en esta edición del informativo del canal del Poder Judicial. Como siempre, nos despedimos dejándonos invitados a que visiten las plataformas digitales en nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.